¿Qué tal, amables televidentes de su canal 4 de Apacigual Televisión? Sean todos ustedes bienvenidos al programa Por el Campo, programa que se emite todos los martes a partir de las 6:30 de la tarde. Hoy me encuentro en un lugar muy especial y con otra persona muy especial para todos nosotros y más para nuestra empresa, Apacigual Televisión. Se trata de don William Vargas, el cual nos va a estar hablando de un cuento muy agradable, don William, y es este cuento con la yuca. Vamos a estar viendo su diversidad, dónde se puede sembrar, un poco de esa política agradable y el tema social, el impacto económico que tiene para beneficios la yuca. Bienvenido, William, al programa Por el Campo. Y ahí tienen las cámaras de nuestro canal 4 Apacigual y este es el programa Por el Campo. Entonces, adelante, háblenos un poco de este tema, yo creo, hermoso y un cuento muy agradable. Gracias, Juan Manuel. Queridos teleaudientes, muy buenos días. Yo soy William Vargas, tecnólogo agropecuario y administrador de empresas agropecuarias, y estoy aquí precisamente para, contigo y en tu programa, hablar de un tema especial que estamos gestando y generando en la región del suroeste, pero específicamente en Ciudad Bolívar, y aquí más concretamente en la parcelación El Vergel. Juan, ahora más que nunca necesitamos de cultivos, primero que todo, transitorios, y diversificar la agricultura de nuestra región. Y en esos cultivos transitorios y en el tema de la diversificación, la yuca es un factor fundamental, no solamente en productos diversos, sino en la alimentación de nuestro pueblo colombiano. Por tradición, la yuca, como el arroz y la papa, son alimentos básicos de la canasta familiar. Estamos en una región muy especial porque hace unos 30 o 40 años aquí se cultivaba la yuca de una manera bien interesante. De aquí muchas personas que aún viven pueden manifestar que sus recursos económicos prosperaron sembrando y comercializando la yuca. Entre ellos, y hago una remembranza de nuestro querido familiar Rodrigo Ramírez, que fue uno de los grandes cultivadores de Ciudad Bolívar de yuca hace 40 años, y que él, en esos momentos que era un caficultor nato, cambió por el cultivo de la yuca y fue próspero en el mismo. En estos momentos estamos trabajando la yuca en unos suelos, Juan, relativamente poco fértiles. Por tradición, nuestros cultivadores, y aquí con nosotros está don Martín Muñoz, que es el que está trabajando en este momento este yucal. Por tradición, tanto en el cultivo del café hace muchos años como en la yuca se considera, y en la mayoría de los cultivos, que los suelos para algunos no necesitan ser fértiles. No necesitan abonarse, no se necesitan hacer prácticas culturales para desarrollar un cultivo X. Antaño se desarrollaba en esta región el cultivo del café con la variedad pajarito. No había que abonarla, era pura sombra, las de hierbas normales, pero la producción era muy escasa. Cuando llegó el café caturro, que era más exigente en abono, sin sombra, empezaron a ver la diferencia en la productividad y en la relación costo-beneficio de utilidad, y vemos hoy como ya la variedad pajarito que existía en la región ya hoy no existe, y existió el caturro hoy cambiado ya por el café Castilla. En la yuca se cree erradamente que no necesita sino sembrarse en suelos pobres. Verbo y gracia, en un tipo de suelos, la yuca realmente necesita unos suelos franco arenosos, fáciles de permear el suelo para que el tubérculo se desarrolle de buenas maneras, de buen tamaño y buena producción, a unas alturas que oscilan entre 600 y 1300 metros, aquí estamos a 1050 metros, temperaturas entre 23 y 26 grados, el factor de lluvias oscila más o menos entre 1300 milímetros de lluvia por año,
Otros aspectos importantes es la topografía, es la densidad de siembra, que oscila entre unos 80 por 80, 80 por 70, 80 por 90, 80 por 1 metro. Aquí estamos trabajando la yuca en 80 por 80. Otro factor importante, aparte de los abonos, que deben de ser unos abonos compuestos, ricos en nitrógeno, fósforo y potasio, los suelos, pues como decía, unos francoarenosos especialmente, se necesita un régimen de lluvia estable. Estaba conversando ahora con don Martín que aquí no hay forma de desarrollar un riego, pero que estamos mirando en unas fuentes de agua que hay cómo lo colocamos. Se han hecho experimentos donde se regaban cultivos de yuca cada 10, cada 15 y cada 18 días, dando los mejores rendimientos cada 15 días. Vamos a ver si desarrollamos esa práctica aquí. Por lo tanto, todo cultivo requiere de ponerle cuidado a las labores culturales, de manejar el tema de lluvias, de suelos, de abono, etcétera, para obtener unos mejores rendimientos. Hoy, don Martín nos expresaba, aquí este es un cultivo que entre 4 o 5 cultivadores que llevan aquí aproximadamente 2 o 3 años, hay 100.000 palos de yuca. Y conversando con don Martín nos decía, hombre, yo más o menos he tenido promedios de rendimiento promedio de 3 kilos por palo. Si estamos hablando de que en una hectárea se pueden sembrar 10.000 palos de yuca promedio, pues serían unos 30.000 palos, 30.000 kilos de yuca. Pero uno no se puede limitar a ese rendimiento. Si usted hace un buen manejo cultural del cultivo, podemos tener rendimientos entre 5 y 7 kilos por hectárea. A los precios de hoy en la yuca en el mercado, hay una buena rentabilidad. Don Martín nos va a hablar enseguida cuánto tiempo lleva él aquí. Él está trabajando su yucal y el de nosotros. Es un hombre con mucha experiencia. Esta es una región con la de Amaranto que se han especializado las personas en el cultivo de yuca, aparte del café. Aquí hemos traído gente de Amaranto. Yo no sé si don Martín es de Amaranto. No. Don Martín es de Bolívar, pero está dedicado a la yuca desde hace X tiempo. Por lo tanto, en los aspectos que hay que trabajar y que hay que expresar sobre la yuca, considero yo en estos momentos es una fuente de riqueza, es un cultivo que diversifica la región y que puede en estos momentos tan críticos del precio del café y de la caficultura en general ser un apoyo para esta región que bien necesita de cultivos transitorios. Por lo tanto, Juan, nosotros estamos contentos con el yucal. Desafortunadamente el clima nos ha porreado un poquito porque los calores han sido muchos, la temperatura muy alta, pero vemos y a continuación ustedes podrán mirar pues con las cámaras cómo va el cultivo y estamos satisfechos con él. Yo considero, don William, que aparte de que los caficultores de nuestra región se sienten a gusto haciendo su labor de caficultores, también deben de adoptar estas culturas, como bien usted lo decía, don William. Es importante y es muy atractivo ver todo este yucal. Es importante ver cómo las personas también crecen en lo laboral y se sienten bien en su trabajo. Don Martín nos puede dar fe de todo lo que estoy diciendo en estos momentos. Y don Martín, cuéntenos esa experiencia que usted ha vivido. ¿Cómo maneja usted la parte del yucal? ¿A qué horas ingresa? ¿Usted cómo se siente en esta labor de campo que de verdad es admirable? Yo me siento muy bien, muy contento, porque específicamente es una inversión que uno hace en estas yucas, pero, ¿cómo le dijera yo? Sí, con anhelo de algo, ¿cierto? No de ir a decir uno que se va a llenar de plata de la noche a la mañana, no, pero sí para uno conseguirse un mercadito anticipado, un sustento, una camisita, o en fin. Muy bueno es cultivar la yuca y es fácil cultivarla. Es como le dijera, es un proyecto que uno, por ejemplo, desde que uno sea metódico en las cosas, esto lo levanta uno fácil, sin mucha lidia, sin mucho problema. Porque la yuca viene a tener problemas de lidias para uno, es mientras usted la siembra, lo que es la rosada y la hollada son dos factores bastante duros. Pero ya en lo adelante, ya usted administra 15 o 20.000 palos de yuca muy fácil, desde que no les deje coger ventaja. Vea, por ejemplo, vamos aquí los señores con esta yuca de aquí
son 17.000 palos de yuca, yucales que se ha llevado 10, 12, 14 bonales. ¿Pero por qué? Porque les han dado la limpia a tiempo, ¿cierto? Y eso es un bien para las plantas. Porque si usted les deja coger ventaja, entonces eso no va a llegar a ninguna parte. Entonces tiene uno que mantenerlas en lo limpio, bien organizado. Pero a mí me gusta bastante este destino. Bastante, este trabajo es muy, muy bueno. Y, hombre, ya usted, por ejemplo, coge un yucal de estos, lo tiene repartido en 3 pedazos y tiene plata todo el año. O sea, poquito, bastante todo el año tiene platica para echarle al bolsillo. Entonces, a mí me ha parecido mejor esto que el café. Eso tiene una explicación, Juan, que me parece que es importante. Mire lo que está diciendo don Martín, que tiene platica todo el año. Es que cualquier empresa que su caja se funcione solo cada 8 meses, como es el café, es muy difícil sostener cualquier empresa donde usted tiene ingresos cada 8 o 9 meses. Por eso en Ciudad Bolívar, mi pueblo querido, hay un problema grande porque verdaderamente es un municipio cultivador neto de café, con unos excelentes resultados, con un muy buen beneficio del café, con un manejo extraordinario sobre tipo de variedades, de los suelos, de abonamiento, etcétera, etcétera. Pero vemos como el caficultor nuestro, especialmente de Bolívar, de pronto de Betania, tienen un problema, es que cada 8 o 9 meses viene a tener caja porque es la cosecha. Versus Jardín, versus Andes, versus Urrao, que tienen, aparte del café, tienen caña, tienen otros productos, tienen el comercio, tienen los servicios, tienen otra variedad de productos que hacen que día a día, semana a semana, haya flujo de caja y no haya el endeudamiento que se causa en cosechas cafeteras o cultivos de cosechas anuales, y entonces la yuca es uno de los aportes a ese flujo de caja que necesitamos todos cada mes, cada 4 meses, etcétera, etcétera. Uno programa la rotación del cultivo para tener unos ingresos cada 3, 4 o 5 meses. Lo otro que quería manifestar es que Bolívar hace muchos años, aquí había panela, frijol, yuca, café, plátano, cacao. En la región aquí de San Miguel había cacao, don Martín. Aquí había muchos cultivos, la economía era distinta. A usted no le tocó, pero uno salir a la plaza desde los viernes en las horas de la noche, ponían los toldos, los graneros, los carniceros, los graneros, los paneleros, todos ellos, y ahí inclusive jugábamos chucha y de todo, tocayo. Y ahí entonces había una variedad de productos que hoy no lo hay de esta misma región. Entonces nos hemos dedicado solo al cultivo del café y da tristeza ver cómo hoy los trabajadores de las fincas tienen que comprar los huevos, las frutales, algunos granos, los plátanos, todo, porque ya en la finca no hay sino solo café. Hay 2 ingredientes muy importantes para eso. Primero, porque consideran que entre más café haya, pues mejores beneficios económicos. Y segundo, por el robo de la gente que se roba el plátano, la yuca, el banano, las frutas. Yo tengo, en mi concepto muy personal, que si todos sembráramos diferentes cultivos para alimentar a la gente, a lo mejor el robo no existía. Porque cada quien en su finca tendría cómo darle a los trabajadores comida. Yo, por ejemplo, tengo una pequeña finca donde tengo de todo. Tengo café, plátano, banano, yuca, mango, naranjas, ciruelas, guanábanos, papayas, de todo, limones, todo lo que usted quiera. Y cada 8 días yo llevo mercados pequeños, pero llevo para todas partes. Esa costumbre se perdió, hay que recuperarla, hoy más que nunca. Don Martín, usted quería decir algo al respecto de esas tradiciones que habían aquí anteriormente, que llegaban las muladas de caña. Lo que yo les decía a ellos, que anteriormente, ahora por ahí 40 o 45 años, pegaba usted aquí a la entrada de Farallón para arriba y era muy fácil usted encontrarse 50, 60, 70 mulas cargadas con panela, con yuca. Eso en esa época la yuca aquí salían 25, 30 viajes todos los santos días. Hoy por hoy, ¿a dónde se ve eso? Usted va a comprar 1 kilo de yuca en el pueblo, le vale 2.000 pesos. ¿Pero por qué? Porque ya a la gente no le gusta eso. Entonces eso es lo que queremos nosotros, bregar otra vez a inducir esa plantación de la yuca, a ver quiénes son los que vamos a
a echar para adelante con ese cultivo. Don Martín. Porque no lo hay, es que por aquí no lo hay en ninguna parte. Aquí también se sembraba frijol, De maíz, todo, maíz, tabaco. de hecho. Bolívar fue un municipio productor de tabaco, De tabaco. hace Es que aquí 40 cerquita, años. aquí abajo en la Honduras habían unas tabaqueras inmensas. Exactamente. Unas maiceras que le digo, eso hacían unos ranchos grandes y allá pilonaban todo ese maíz hasta que podían ir a viarlo, como decían los viejos antiguos, a viar el maíz para sacarlo para acá, para el pueblo. ¿A dónde se ve una mazorca de maíz hoy en día por aquí? Yo les pregunto, ¿a dónde? Miren que en ninguna parte lo hay. Don Martín, ¿Eh? Juan, a mí me tocó una experiencia que la comento por ahí con los amigos. Yo cuando trabajaba en el Banco Cafetero de evaluador del banco a nivel nacional, me tocó estar en el norte del valle cuando fue la bonanza cafetera del doctor Alfonso López Miquelsen. Y se sembró café en partes, por ejemplo, en el viñedo de la Unión de los Grajales en esa época, bajo los emparrados de la vid o de la uva, se sembraba café a orilla del Cauca, porque cualquier cosa que era el café era tan buen precio en ese entonces que se hacía... Ok. En esa época me tocó estar en el eje cafetero, en Alcalá, en Ulloa, en Quimbaya, en Argelia, en El Cairo, en Versalles, en muchas partes del eje cafetero, en el norte del valle. Todo era sembrado en café, todo. En Armenia, en las cercanías de Pereira. Ahí empezó a gestarse el eje cafetero. 30 años después, yo voy al eje cafetero y lo que menos hay hoy en día es café. Vemos yuca, cítricos, plátano, es un productor grande de plátano, banano, es decir, otro tipo de variedad de cultivos distinta al café. Y con esta crisis sí que se va a acabar más allá del café. Por lo tanto, esto es un llamado de atención en que nosotros que somos cafeteros nos puede pasar algo similar a lo que pasó en el eje cafetero. Y hoy, después de Cartagena y de la costa, el segundo destino turístico del país se llama eje cafetero. El turismo, ya sabemos, con el Parque del Café, con Panaca, con otra variedad de parques que hay allá, uno de los fuertes económicos del eje cafetero es el turismo. Por lo tanto, nos tenemos que ir preparando. Casi que era una utopía pensar hace 30 años que en el eje cafetero, que era solo café, se fuera a acabar el café 30 años después. Aquí, si hoy hablamos de que se va a acabar la caficultura, casi que es un adefesio, pero preparémonos que con esta crisis podemos llegar allá. Mas, sin embargo, tenemos 3 condiciones muy especiales. Una, la gente, tan aventada para trabajar en estas topografías. Segundo, los climas que hay. Y tercero, que somos capaces, poniéndole un poquito de técnica a los cultivos, de sacar productos como a otrora se sacaban. Yo ahora quiero tocar un tema que es el aspecto en que somos privilegiados también, Juan y don Martín. Bolívar tiene 3 climas distintos y unas topografías muy diversas. Por altura empezamos más o menos a 600 metros sobre el nivel del mar y nos subimos casi a 2.200, 2.300 en La Mansa, empezando desde Remolino. Y aquí tenemos, en este sector hacia abajo, vemos cómo hay una topografía, hay un clima que se presta para cultivos transitorios en algunas partes y perennes los otros. Perennes son reforestaciones, transitorios es la yuca, el tomate, el pimentón, el lulo, tantas variedades de cosas que se pueden sembrar como cultivos transitorios que pueden dar el frijol a los 3, 4, 5 meses al año, como es el cultivo de la yuca. Tenemos de este sector de San Miguel hacia el sector ya muy avanzado, además, que me asombra, y hoy en día la tasa de café está mejor en las partes altas de La Mansa. Tenemos esa zona cafetera que oscila entre los 1.300, 1.400 a 1.800, 2.000 metros de altura. Y tenemos un tema privilegiado en nuestro municipio que se llama La Mansa, que es la Suiza del suroeste, por no decir otra cosa, en donde el clima y la topografía se prestan para cultivos transitorios de legumbres, que con la nueva vía Medellín-Quibdó va a quedar más cerquita llevarle a Quibdó y al Chocó. Legumbres de La Mansa, que traídos de Marinilla, de Granada, de Santuario, etc. Ahí hay un potencial muy interesante. Yo en estos días estuve por allá, veo como ya hay fresa en el cultivo de Carlos Peña, hay cebollas, hay frijol, algunas cosas que se están ya cultivando con destino hacia el Chocó, pero que hay un área extensa para cultivar muchos otros productos que seguramente, si le ponemos un poquito más de técnica, vuelvo a repetir,
será la despensa, parte de la mansa de Quibdó y Chocó. Y ahí hay unos cultivos transitorios que ingresarán esos dineros al flujo de caja del municipio de Bolívar y al del Carmen. Ya vemos aquí también de San Miguel para abajo algunas plantaciones en reforestación, pero todavía estamos muy tímidos. Uno ve sitios como estos, La Rochela, el mismo Vergel, parte de San Miguel arriba, que no hay sino escasamente ganado y tierras inclusive que no las cultivan absolutamente en nada. Yo insto a los propietarios de estas propiedades a que generemos riqueza cultivando, teniendo inclusive en el sector pecuario gallinas, cerdos, cabras, para poder diversificar toda nuestra canasta alimentaria. Entonces estamos privilegiados con unas zonas y unas topografías. Farallón es un territorio especial, no solamente para el turismo, sino para cultivar ahí cualquier cantidad, porque son unos suelos privilegiados, unos suelos de cenizas volcánicas apropiados para cultivar lo que usted quiera. También desaprovechado en parte. Muy sembrado en café, pero yo no sé con la crisis qué va a pasar con el futuro de Farallón, que también fue panelero, etcétera, etcétera, y que le tenemos que meter un tema de turismo bien interesante porque hay un potencial inmenso. Viene ya el otro tema, Juan, el social, político y económico. Ya vemos cómo el presidente Santos en Chinchiná la semana pasada o esta semana fue a afrontar una crisis cafetera, un paro que posiblemente se va a desarrollar el 25 de febrero, porque es que el tema del café genera esas tres cosas. Un elemento social donde hay 560.000 familias en el país, que el café es el cultivo número 1 que da más empleo en todo el país. Segundo, con la crisis que hay, entonces viene una crisis económica, y eso tiene que ver con la política gubernamental, con un impacto que si no se atiende esta crisis, yo no sé qué va a pasar con los cafeteros. Yo no quisiera ver la caficultura sin un apoyo, un subsidio del gobierno. Dentro de un año, la próxima cosecha, a los precios que hay hoy, se quiebra todo el mundo, por más plata que tengan los grandes cultivadores de café y los grandes exportadores. Entonces, desde ya tenemos que tomar conciencia, desde nuestros municipios, especialmente esta región del suroeste, que es de las regiones prósperas cultivadoras del café, qué va a pasar en el futuro, y tenemos que empezar a generar con la federación y los comités propuestas para sacar este cultivo adelante, seguir diversificando, porque el futuro, como va, es incierto en esta región y en la caficultura. Yo los invito, queridos amigos televidentes, a que pensemos como estamos pensando, como estoy pensando yo, como está pensando don Martín, que ya lleva mucho tiempo en este cultivo de la yuca, que pensemos qué más podemos hacer en nuestras parcelas, en nuestras fincas, qué otras cosas podemos sembrar aparte de la yuca, el frijol, tomate, pimentón. Aquí hay una zona que es por aquí, por la Angostura, creo, en esta vía para Betania, que siembran pimentón, siembran frijol, siembran muchas cosas. Yo los invito a sembrar cosas distintas al café para el tema alimentario. Bueno, William, otra partecita en cuanto a nuestro programa, y es saber que ustedes tienen, tanto nuestros campesinos, como usted lo decía ahora, pujantes, berracos de esta región, tienen este programa para que se expresen, para hacer sentir esas falencias que hay hoy en día, como es esta problemática con el café. Don William, ahora nuestros televidentes se preguntarán, listo, el cuento nos interesa, vamos a metérnosle, vamos a intentarlo, vamos a ensayar, coloquialmente hablando. Entonces, ¿a dónde pueden acudir? ¿Con quiénes pueden hablar, don William? Usted que conoce un poco del tema, del agro, ¿cuáles son las personas que en nuestro municipio pueden hacernos entender, hacernos ver, experimentar, qué podemos sembrar? Háblenos un poco de estas personas encargadas, don William. Sí, Juan, mira, lo primero es que hay tres elementos muy fundamentales para reactivar este tipo de cultivos, este tipo de productos. Lo primero es pues la Secretaría de Agricultura del gobierno departamental es un apoyo importante. El ICA es otro apoyo importante. Obviamente hay que acceder a las sumatas de los municipios para que direccionen en parte a los campesinos. Hay que acudir a las universidades que tienen el tema de, como en el Politécnico Jaime Sasacaví, pues su tema de ingeniería agropecuaria o tecnología agropecuaria, la universidad con los agrónomos, la nacional, la de Antioquia, etcétera.
a los zootecnistas, por si hay temas para desarrollar en el tema de la porcicultura, la capricultura, en fin, la cunicultura, etcétera. Pero también hay un aporte importante que se llaman la gente como don Martín, que son los conocedores del tema, que son los que tienen que estar día a día, sol, agua, trabajando al pie del cañón. Estas personas como don Martín son los elementos fundamentales. No habría nada para nosotros posible, así tuviéramos el tema del recurso intelectual, de la profesión, de los recursos económicos, si no hay el elemento, el talento humano como don Martín, que es, él es el soporte fundamental. Entonces ellos son los que requieren de una ayuda directa, no solamente de los cultivadores, en este caso como mi persona, sino de las entidades. Hay que valorarlos, hay que quererlos, hay que amarlos, entre otras cosas, porque sin ellos nada se podría hacer. Nosotros somos gente de escritorio, de ciudad, ellos son gente de campo, que vea la edad que tiene don Martín, que es de... 64 pensé que tenía por ahí 40, pero bueno. 64 maluco. Trabajando duro la tierra, ellos son los que saben de eso. Y uno tiene que recurrir al que sabe sobre el tema específico, en este caso de la yuca. Habrán otros en el sector en el tema de los otros cultivos, llámese frijol, etcétera, etcétera. Pero factor fundamental, el ser humano, el campesino raso. Sin ellos no somos nada. Desafortunadamente, por las mismas situaciones económicas, políticas y sociales, hay un desplazamiento, unas veces desplazamientos violentos y otras veces desplazamientos por otras circunstancias, que toda esta gente se va para la ciudad a llenar las ciudades con los cinturones pues, de pobreza que ya sabemos, causando unas problemáticas mayores todavía, cuando ellos los podemos retener en el campo con muy buenas condiciones de salud, de higiene, de vivienda, de todo lo que ellos se merecen, para que no se desplacen y podamos entonces seguir produciendo lo más importante que hoy hay en día, y es el agua y la comida. Bueno, don William, ahora que usted menciona el agua, ahora que veníamos subiendo de la carretera al lugar donde nos encontramos, hablábamos de un cuento muy agradable que hay en cada una de las caídas de estas montañas, y es el tema del agua. Ustedes van a aprovechar el agua y lo que hay que mantener del cultivo hacia donde cae esta agua, que es prácticamente monte, es prácticamente, no sé, selva, se puede decir. A ver, Juan, aquí hay un bosque que técnicamente se llama bosque secundario. Es un bosque que tiene 3, 4, 5, 6 años. El bosque primario o monte primario ya son montes de selvas de muchos años. Entonces aquí se está gestando desde las hierbas, desde las malezas, un monte secundario. Eso hay que conservarlo porque ese es el que hace que las aguas se conserven. Pero desafortunadamente por prácticas que se llevan en la región, se arrasa con el bosque sin pensar en las aguas, por eso nos estamos quedando sin agua. Y hoy en día vale más un vaso de agua que un vaso de gasolina o de petróleo. Como tenemos tanto el recurso hídrico, entonces no lo valoramos. Cuando uno tiene en la vida tantas cosas que le sobran, uno no valora. Uno no sabe lo que tiene. No sabe lo que tiene. Entonces ahora estamos pensando en conservar unos montes secundarios para el agua, llevar el agua a unos sitios y poder regar este yucal, porque sin el agua, vuelvo y repito, no tendríamos la productividad que se puede tener en una sequía. Hay que conservar el agua, hay que darle un tratamiento distinto a los suelos. No podemos ser tan agresivos y erosionar tanto los cultivos. Y voy a decir una cosa muy, muy importante ahora que se está tocando el tema de la minería, que hay mucho resquemor, hay un sentimiento en contra de la minería muy fuerte en estas regiones. Yo no quisiera estar a favor ni en contra, lo que sí quiero decir es algo que tengo que decirlo pues con mucha sabiduría de parte de lo que ha ocurrido en el tiempo. Han habido dos maneras de producción en este país que han erosionado absolutamente los suelos y toda la parte ambiental, que se llama la caficultura y la ganadería. No hay dos factores más erosivos, más taladores de bosque, más acabadores de agua que la caficultura y la ganadería, y de eso hemos vivido. Entonces, tengamos cierta prevención frente a la minería, que van a acabar con muchas cosas probablemente, no sé.
la minería ilegal. La legal tiene ciertos controles. Pero pensemos cómo en nuestras cafeteras y en nuestras tierras como estas de ganado conservamos el agua, conservamos los suelos, porque eso sí ha sido el hacha de mis mayores. Han hecho un daño impresionante, que nos dejaron por herencia, han hecho un daño impresionante en todas las regiones de este país y han acabado con aguas, con flora, con fauna, pero ahí sí no hemos dicho nada, ¿cierto? Entonces, tomemos un criterio distinto sobre lo que son hoy las nuevas tecnologías para aplicar en bien del ecosistema y en bien de la producción de este país. Y termino diciendo, como en el eje cafetero, ya no hay muy poquito café. Dios quiera, porque ya está establecido en mapas que hay, que el suroeste antioqueño puede llegar a ser un recurso minero importante en el país. Hay que saberlo manejar, como no supimos manejar la caficultura agresiva y la ganadería agresiva de estas tierras en las cuales habitamos. Y bueno, amables televidentes, por el día de hoy, como ustedes pudieron escuchar, nos dieron un poco de pautas, de ritmos para controlar la erosión, llevar un estilo de vida diferente en nuestro campo y, ¿por qué no?, en nuestros municipios también, en las cabeceras municipales. Entonces yo los invito para que dentro de 8 días en el programa de Por el Campo nos acompañen y de pronto al lado de don William, otras personas que van a estar en nuestro programa y vamos a estar hablando, cogiendo experiencias, vivencias de cómo manejan ellos diferentes cultivos, incluso el café, en sus fincas. Entonces, este fue su programa Por el Campo. Hasta luego.